Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, pasen ustedes. Qué gusto que estén con nosotros. Hoy tenemos un programa muy interesante para ustedes. Algunos aspectos médicos o de nutrición o de activación física, el deporte que es tan importante en la promoción de la salud. Les aseguro que se la van a pasar muy bien en este programa diseñado especialmente para usted que está en casa. La salud y usted. Luces, cámara, acción, comenzamos. Buenas noches, soy el doctor Raimundo Muñoz Díaz. Hoy, la salud y usted celebra 15 años ininterrumpidos semana a semana. Gracias por su preferencia. Para él, celebramos con un tema muy interesante como es la diabetes mellitus. Para ello, hemos invitado a algunos distinguidos médicos de la localidad, como es el doctor José Maciel Barrera, médico internista, el doctor Walterio López Bejarano, médico internista, y los dejo con el doctor Seferino Zamudio Valderrama, médico internista, nuestro amigo y anfitrión y productor y conductor de este programa. Adelante, doctor Zamudio. Gracias, doctor Muñoz, muy amable. Pues amigos, estamos de manteles largos. Hoy celebramos 15 años, muchísimas gracias por estar con nosotros en forma ininterrumpida, como dijo el doctor Muñoz, cada semana, los sábados, y para el lado se repite nuestro programa los miércoles a las 12 de la noche. Quería celebrar y quería hacer una celebración donde usted estuviera presente como el invitado principal, como el invitado fundamental de nuestro programa, porque usted es nuestro objetivo, pero también hacer una reunión de amigos médicos, de hombres a quien yo respeto porque tienen una gran calidad profesional, admiro porque tienen una constancia y una experiencia y una actualización muy puntual en su profesión y bueno, aman lo que hacen, que eso es lo más importante en la carrera de un médico. El tema, como dijo el doctor Muñoz, es un tema muy importante, porque hablar de diabetes mellitus no es hablar y decir, bueno, una enfermedad que decimos que va en aumento, que causa muchos problemas. Seguramente usted, a lo mejor directa o indirectamente, ha conocido esta situación. Es una verdadera catástrofe metabólica lo que ocurre en la diabetes. No es simplemente una enfermedad, es un síndrome metabólico que afecta metabolismo de azúcar, de carbohidratos, como ya sabemos, pero también de proteínas y de grasas. Esto viene a ocurrir de una manera que nos lleva a que se afecten todos los órganos y tejidos del organismo directa o indirectamente, porque se afecta la microcirculación, aquella parte de la circulación donde los vasos son del grosor de un cabello. Y bueno, tienen que ir a nutrir órganos tan importantes como el corazón, el cerebro, por supuesto que también las partes distales de nuestro organismo como los pies, por supuesto que también se afectan órganos tan importantes como el riñón, como la retina. Y entonces cuando no se sabe que se es diabético y no hay un buen control, cuando se tiene factores de riesgo, pues esto nos lleva a que al afectarse esos vasos y disminuir su grosor porque se lesiona la capa más interna de los vasos, se tapan los vasos con una especie de sarro, entonces en esos órganos no hay suficiente perfusión, hay lo que llamamos una isquemia, falta de sangre en esa área y esa área se vuelve susceptible de infecciones, de mal funcionamiento y entonces viene por supuesto que la ruptura y hemorragia en la retina y viene la ceguera por el desprendimiento, entonces viene la insuficiencia renal tan temida en el diabético, entonces vienen los problemas de infarto, los problemas de accidentes cerebrovasculares, los problemas de neuropatía diabética, de isquemia en partes distales y bueno, puede venir con facilidad ante un golpe, ante una pequeña lesión, hacerse una infección, hacerse un problema serio, venir una gangrena y venir una amputación. Les digo esto con toda realidad, con toda crudeza, porque lo que van a hablar hoy mis compañeros, que son expertos en la materia, van a traerles a ustedes un panorama puntual de lo que existe en la diabetes actualmente. Una enfermedad que sí es cierto, se conoce hace muchísimos años, ya siglos antes de la era cristiana, en algunos papiros antiguos de la cultura egipcia, pues se venía la descripción de estas enfermedades y ya luego en nuestra era un filósofo y por supuesto un hombre muy especial en su observación clínica
Areteus de Capadocia, se dio cuenta que estos pacientes rápidamente se adelgazaban, era como si los músculos se diluyeran y se fueran a través de la orina, porque había mucha sed y había mucha cantidad de orinar, o sea, mucha cantidad de orina. Y entonces, bueno, ahí vinieron las 3P de la diabetes: poliuria, polifagia y polidipsia, porque se orina mucho, hay mucha sed, hay mucha hambre, pero se baja de peso cuando se está en descontrol. Y entonces, bueno, haciendo esta observación tan inteligente y tan puntual para la época, él le puso diabetes, ¿no? Que significa sifón o pasar a través de, porque pareciera que el agua que se toma pues no tiene, se va inmediatamente a través de la orina y los músculos se diluyen a través de esto. Ya en nuestra era, años después, 1675, Thomas Willis, un hombre que también es una descripción extraordinaria de la enfermedad, pues ya le puso el apellido al probar la orina del diabético, la encontró dulzona, le puso mellitus, que en griego significa miel, y se llamó diabetes mellitus. De ahí se vinieron muchos avances, se observó que quitándole el páncreas a un perro quirúrgicamente, se le pancreatectomizaba y entonces se podía reproducir la enfermedad. A alguien se le ocurrió hacer un extracto de páncreas y ahí vino el principio de descubrir la insulina. Era lo que hacía falta porque se inyectó ese extracto y se aminoraron los síntomas en el animal. Entonces son los avances que ha habido hasta el momento actual, que se sabe mucho, pero también se ignora mucho de este problema, que por supuesto que se liga íntimamente con problemas de autoinmunidad, sobre todo la diabetes insulino dependiente, y la otra que tiene mucho que ver con la cuestión de herencia, que tiene mucho que ver en ocasiones también con la inmunidad y que tiene mucho que ver con factores de riesgo como obesidad, sedentarismo, hiperlipidemias, aumento de colesterol, triglicéridos, estrés crónico, infecciones frecuentes de aparato digestivo, de aparato genitourinario, de aparato respiratorio, que a veces no le encontramos una causa fácil o lógica. Todo esto tiene que tener un control usted, yo, cuando algo así nos ocurre, cuando el abuelito, el tío, el papá es diabético, pero nosotros no tenemos ningún problema, o no tenemos antecedentes hereditarios, pero estamos gorditos, estamos con esa llantita y exceso de grasa abdominal, que se traduce básicamente ya en una problemática. Ya no se acepta el título de soy prediabético, no, eso no se es diabético, y cuando se tiene un riesgo hay que tratarse puntualmente. Esto es muy importante. Bueno, espero que disfruten este programa porque hemos iniciado así, dando una pequeña introducción para que nuestros amigos puntualicen más acerca de lo que vamos a ver. ¿Cómo se encuentra actualmente el panorama de la diabetes en nuestro país? ¿Qué es lo que está sucediendo en el mundo y en México con este problema, con este síndrome metabólico? Y bueno, también cuáles son los factores de riesgo, cómo podemos ayudar a nuestro médico en su orientación a un mejor control, y los tratamientos actuales, qué es lo que pasa con las insulinas actuales, los hipoglucemiantes y todo lo que usted quiso saber acerca de este tema. Después del corte lo va a saber. Prohibido cambiarle. En cámaras, Jerry González, el mejor camarógrafo de Ensenada. Adelante, Jerry. Gracias. Hola, soy Daniel Corral, atleta olímpico. Continúe viendo la salud de usted. Gracias por continuar con nosotros. Claro que queremos agradecerle a nuestro amigo de AstraZeneca, pues que ellos sean nuestros anfitriones esta noche en La Salud y Usted. En este tema tan interesante como es la diabetes mellitus, seguramente usted está pegado a su televisor y va a estar muy interesado porque nuestro siguiente ponente, nuestro siguiente amigo, nuestro siguiente invitado es un hombre que tiene muchos años de experiencia, que tiene una gran calidad profesional y que realmente este tema lo maneja, pero a la perfección. Nos referimos al doctor José Maciel Barrera. Doctor José Maciel, bienvenido a La Salud y Usted. Doctor Maciel, yo quiero que nos digas aquí a nuestro público, ¿cuál es el panorama de la diabetes en nuestro país? ¿Cuál es el panorama de la diabetes en México? ¿En dónde estamos parados? La diabetes sigue siendo un problema ahorita a nivel mundial, no es únicamente local, es a nivel mundial. Los cambios en la forma de vivir en estos últimos 25, 30 años han dado con el traste y están creando todo un problema de enfermedad y de mortalidad en la población general. En el mundo hay como 350 millones de diabéticos actualmente. Nosotros tenemos como unos 7 millones nomás.
Sin embargo, en 15 años se considera que esto se va a duplicar, va a llegar prácticamente a 12.5 millones. Nosotros, como los años 90, que ya hablaban en el 2010 que se iba a duplicar la cantidad de diabéticos, así fue. ¿Sí? Es toda una realidad. Actualmente la Secretaría de Salubridad tiene la diabetes como la primer causa de mortalidad. ¿Por qué la tiene como primer causa? Porque la enfermedad de la diabetes provoca muchas complicaciones circulatorias y la muerte por enfermedades cerebrales, infartos cardíacos, insuficiencia renal, etcétera, es lo que hace que esta sea una enfermedad única, o sea, no está separada. Tiene complicaciones, pero el origen de todo esto es la diabetes. Entonces, ese es un problema que necesariamente tenemos que dar a conocer a toda la población porque es una realidad. Ahorita, por ejemplo, la obesidad, que es prácticamente un preámbulo a hacer que nuestro páncreas empiece a dejar de funcionar, es toda una realidad. De aquí inician lo que llamamos nosotros los síndromes metabólicos, que el síndrome metabólico no es más que el inicio de la falla del páncreas para la manifestación de alguna manera de esta patología, como es la hipertensión, la elevación de la grasa y ocasionalmente la elevación del azúcar. Yo también estoy de acuerdo con la definición de que estamos hablando del síndrome metabólico, sin embargo, prácticamente es cuestión de tiempo para que se establezca la diabetes. Lo que sí, cuando se identifica esto tempranamente, es posible incidir en la modificación de la evolución natural de este proceso. De ahí es una de las cosas interesantes que la población debe saber. La obesidad y la aparición de ciertos datos como aumentos en el colesterol, triglicéridos e hipertensión, podemos empezar a decir que es el inicio de una diabetes. Por eso, sí podemos modificar esto, ¿sí? Desgraciadamente tenemos que hacer algunos cambios en nuestra forma de vivir, en la forma de hacer ejercicio, empezar a disminuir la cantidad de grasas y carbohidratos y muchas veces requerimos de fármacos para evitar que esto progrese. Hay veces que se requieren necesariamente medicamentos para controlar la presión, controlar el colesterol o el tipo de grasas y con eso podemos impedir que esto progrese. Por eso, actualmente en México, prácticamente podemos considerar que el 65% de los mexicanos de 20 a 55 años tienen alguna manifestación física ya de la obesidad o sobrepeso. Incluso en los niños empieza a haber mucha obesidad, de tal forma que los niños mexicanos, más del 50% son obesos. Entonces, estamos hablando de que esos pronósticos que se comentan, la posibilidad de duplicarse la diabetes, creo que incluso pueden ser rebasados. Por eso, el trabajar tempranamente, tanto en la casa como en las escuelas, los programas educacionales por parte de las instituciones, esto puede limitar el progreso de esta enfermedad. De otra manera, pues vamos a continuar ante la posibilidad de no poder calcular hasta dónde vamos a llegar. Entonces, esa es la realidad con la diabetes actualmente en México. Una realidad que no se ve, muy halagadora, un panorama que se siente crítico, porque como dijo el doctor muy atinadamente, ese primer lugar que tenemos en obesidad infantil y ese segundo lugar que tenemos, y que anda oscilando entre el primero y el segundo en obesidad del adulto, pues no puede traer nada bueno, ¿no? Porque ya ahí se está gestando una situación metabólica que más tarde o más temprano va a desencadenar una falla pancreática, una falla de la célula beta para poder producir esa insulina que a veces se produce en forma deficiente o a veces en forma aumentada, pero es una insulina que no cumple con su cometido, es una insulina que pues en el término médico lo conocemos como resistencia a la insulina y como una intolerancia a la glucosa. Por eso es que los factores de riesgo son tan importantes
Tal vez el aspecto hereditario pues es muy difícil de modificar, tal vez los aspectos de autoinmunidad que ocurren en la diabetes tipo 1 sobre todo, ¿verdad? Pero también infecciones, otras endocrinopatías, como puede ser otros problemas de glándulas, suprarrenales, tiroides, etcétera. A veces eso es un poquito más complicado, pero los factores de riesgo, lo que viene un poquito con el medio ambiente, es obesidad, es sedentarismo, es estrés, eso tiene mucho que ver y sí puede ser modificado y modificar la historia natural de la enfermedad. Para hablar sobre esto, vamos a platicar con un excelente amigo y un excelente médico, también experto en este tema de diabetes mellitus, el doctor Walterio López Bejarano, y esto lo vamos a hacer después del corte. Adelante, Jerry, continuamos. Prohibido cambiarlo. Actualmente conocemos, de acuerdo a la clasificación de diabetes, conocemos los dos grandes tipos de diabetes, que es la diabetes tipo 1, que es donde hay una destrucción de las células beta del páncreas de tipo inmunológico, ¿sí? Y la otra gran mayoría, que somos la mayoría, o son la mayoría, la diabetes tipo 2, que prácticamente es la diabetes que se presenta más en los adultos. Esto ya no es una regla. Antes era una regla que la diabetes tipo 1 se presentaba antes de los 25, 30 años y forzosamente tendría que usar insulina desde el principio. Ahora ya no sabemos que puede haber una diabetes de tipo juvenil que se presenta en el adulto y que se va a comportar como tal. O también al revés, se puede aparecer una diabetes tipo 1 en una persona adulta y se va a comportar como tal también, ¿sí? Sin embargo, ambas son muy importantes y ambas producen los mismos daños en todo el cuerpo, por lo tanto es la importancia de diagnosticarla a tiempo, de que la población entera se concientice de realmente lo que significa tener diabetes. Es muy importante aceptar que tienes la enfermedad y afrontarla y no andar ahí regateándole, ¿no? Porque también se ha demostrado que cuando diagnosticamos a un paciente con diabetes mellitus, ese paciente ya tiene complicaciones a nivel de órganos vitales muy importantes, lo que nos hace pensar que esa diabetes no acaba de iniciar. Nosotros la acabamos de diagnosticar de acuerdo a exámenes de laboratorio, sin embargo, seguramente ese paciente ya trae esa carga de su diabetes desde hace ya tiempo, ¿sí? Entonces yo creo que lo importante aquí es aclarar, o sea, qué persona está predispuesta a obtener o tener la diabetes. Hay una predisposición familiar, sí es cierto. Sí, si nosotros tenemos familiares que son diabéticos, pues aguas. Eso nos está diciendo que tenemos que checarnos porque somos candidatos probables a cursar con una diabetes. Entonces, ¿qué significa esto? Esta alerta, no queremos asustar a nadie, es una alerta para que todos nos chequemos para poder diagnosticar a tiempo este tipo de enfermedad, la diabetes mellitus, que tanto daño causa a la población en general, a todo el mundo, ¿sí? A diferentes órganos de nuestro sistema. Por lo tanto, es muy importante que estemos pensando siempre que podemos tener la enfermedad. Factores de riesgo o factores que predisponen a una diabetes tipo 2, que sería la más, la gran mayoría son diabéticos tipo 2, sería por ejemplo la obesidad. Eso es muy importante que lo tengamos. Si un paciente también anda ya con hipertensión, una hipertensión, cifras de 140-90 también, es un factor predisponente. El tener herencia, el tener padres, hermanos o familiares cercanos que son diabéticos, también es un factor predisponente. El tener un índice de masa corporal de mayor o igual a 25 kilos por metro cúbico también es un factor de riesgo. El hacerse un perfil de lípidos, que son el colesterol y triglicéridos, y algo nos anuncia ahí que el HDL, que es una fracción del colesterol, que sabemos que es la que es protectora cardiovascular, la tenemos en menor de 35, es factor predisponente también de una diabetes.
Si tenemos triglicéridos que andan por arriba de 250 o igual, también se tiene que es un factor de riesgo o un predisponente para que nosotros podamos en algún momento padecer esta enfermedad que tan dramáticamente nos afecta a toda la humanidad y, como ya dijo el doctor Maciel, ataca principalmente la circulación y ataca pues las capas más íntimas, que así se llama, la capa íntima de las arteriolas o de la microcirculación, que son los capilares, donde está la microcirculación, ataca ahí, provocando que no llegue el riego sanguíneo adecuado a los órganos vitales como son el cerebro, el corazón, los riñones, ¿sí? La causa principal de una insuficiencia renal es la diabetes, aquí en México y en todo el mundo. Entonces yo creo que es muy importante que nos concienticemos de esto para que nos cuidemos. Y sobre todo, yo creo que el mensaje final, ya para terminar, sería estarnos checando constantemente, y más si tenemos factores de riesgo, para poder hacer un diagnóstico oportuno y dar un tratamiento y medidas higiénico-dietéticas también oportunas. Lo ven, amigos, cómo no me equivoqué al invitar a estos médicos, internistas, expertos en la materia. Qué claridad y qué concretos sus conceptos, que seguramente fueron de mucha utilidad para usted y para nosotros. Yo creo que no hay excusa, no hay que tener miedo, no hay que preocuparse, hay que ocuparse del problema. Y bueno, actualmente existen tratamientos, insulinas, medicamentos para bajar la glucosa, hipoglucemiantes, que actúan a diferentes niveles, a nivel de la célula beta, a nivel del intestino para que no se absorba la glucosa, a nivel de riñón para que la glucosa se pueda excretar más fácilmente. Y bueno, el control con un buen médico, con el médico de confianza de usted, el control cuando usted toma cartas en el asunto y hace atención a lo que su médico le orienta, es muy importante y es fundamental para que usted viva como cualquier persona, aún siendo diabética, que no tenga el problema. Usted puede vivir tan sano y tan feliz como cualquier no diabético. No es que hay una cuestión predestinada, que ya tiene diabetes, se va a morir, no. Se va a morir si no hay un buen control. Va a padecer complicaciones a mediano, corto o largo plazo si no hay un buen control. Pero si lo hay, seguro que no va a pasar eso y usted va a poder tener una vida plena y feliz. Agradezco al doctor Raimundo Muñoz Díaz su presencia con nosotros, un gran amigo. Agradezco, por supuesto, al señor Guzmán, a Pepe Toño de AstraZeneca por sernos anfitriones esta noche, y por supuesto a mis amigos el doctor José Maciel Barrera y el doctor Walterio López de Jarano, dos internistas de muy reconocido prestigio en nuestra ciudad, que han colaborado con nosotros en este tema, y su colaboración por supuesto fue fundamental. Y a usted que está en casa, muchas gracias. Su amigo y servidor, doctor Zeferino Zamudio, se despide de ustedes. Gracias, dulces sueños y hasta la próxima. Gracias, Jerry, detrás de cámaras, claro que sí.